luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría.
quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Temblar la dulzura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, firme estoy en tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Firme estoy en tu amor. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Un saludo fraterno y cordial en este año 2021, nuestra primera transmisión como Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio.
A finales del año pasado empezamos a hablar de qué quiere Dios del hombre, qué espera Dios del hombre. Y empezamos hablando que conozca a Dios, hablamos también que se conozca a sí mismo. Y hoy nos toca la tercera parte de esta sección que estamos hablando y vamos a hablar que se convierta. Y para comenzar a hablar debemos recordar más o menos allá por los años 60, 70, surgió una famosa frase: sonríe, Dios te ama. Yo no sé si usted recuerda, y estoy seguro que ha escuchado esa frase, pero cerca de una ciudad ahí en Londres había un grupo de, digamos, cristianos que llevaban esas pancartas de sonríe, Dios te ama, caminando. Pero de pronto en una esquina apareció un muchacho con otra manta, otra pancarta que decía arrepiéntanse. Y todos estos que llevaban la parte de sonríe, Dios te ama, empezaron a golpear a este que tenía el rótulo de arrepiéntanse con las mismas pancartas de sonríe, Dios te ama. Entonces es algo que nosotros tenemos que nos debe hacer pensar en esas cosas, cómo nosotros estamos reaccionando al evangelio que se proclama hoy, porque hay muchas personas tratando de predicar un evangelio, pero un evangelio que es como muy social, muy fraterno, muy de gozo, y poco se habla del arrepentimiento. Hemos llegado a un tiempo en que es necesario decirle al mundo entero que se convierta, si no van a perecer. Incluso en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, mucha gente no ha tomado en serio a Dios en sus vidas. Aún los cristianos no han tomado en serio a Dios en sus vidas, y eso nos hace pensar en algo, en el llamado al arrepentimiento. Hoy en día está de moda presentar a un Dios de amor, el cual pues evidentemente es un Dios de amor, y es una definición maravillosa, pero es un poco diluida de la Biblia o del término bíblico, porque también tenemos un Dios que exhorta, que amonesta a los hombres. No es un Dios que solamente está deseándole amor y sonriéndole, sonríe, Dios te ama, sino que un Dios que quiere tener una relación seria con la gente o con el ser humano. Entonces, puedo decir que Dios dice y clama a los hombres: es necesario que te conviertas. En el Antiguo Testamento aparece por lo menos unas 40 veces esta expresión arrepentirse o volverse de sus malos caminos, que es otra forma en que particularmente la Reina Valera lo traduce. El Señor dice: arrepiéntete, conviértete, vuelve a tu camino. Y de eso vamos a hablar hoy, de esa parte se trata. Así que vamos a comenzar orando y luego vamos a continuar con este estudio que habla conviertes. ¿Qué espera Dios del hombre? Que se convierta. Pongamos este estudio en las manos del Señor. Soberano Dios y eterno Padre, gracias por el favor de la vida y gracias por este año 2021 que nos permites comenzar. Hoy, Señor, queremos en tu nombre, por tu gracia, poder comenzar esta serie o continuar esta serie de estudios. ¿Qué esperas tú o qué quiere Dios del hombre? Y lo que hoy nos toca hablar es que se convierta. Dirígenos tú, sé tú nuestro maestro, sé tú el que guía el estudio, y que podamos, Señor, en esta primera parte del estudio, poder conocer qué es lo que en verdad significa convertirse. Gracias por este tiempo, dirígenos a todos, sé tú en nosotros, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, usando nuestras voces, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nos encomendamos. Amén y amén. Continuamos entonces con mi hermano Ezequiel. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más en esta hora y desearles una bendición muy especial para este año 2021. Pues podemos preguntarnos, al haber introducido Pastor Abdiel, de qué quiere Dios del hombre, y ya dijo él que lo que Dios quiere del hombre es que se convierta y se convierta de sus malos caminos. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios proclama y predice insistentemente que es necesario convertirse? Tenemos que pensar de que Dios
es un Dios justo y amoroso. Entonces, nos llama al arrepentimiento, nos llama para convertirnos de nuestros malos caminos, porque es un Dios que nos ama mucho. Por eso nos advierte siempre y nos dice, convertíos, arrepentíos. Y de repente tenemos que pensar en nosotros como padres de familia. Ustedes no me dejarán mentir, en casa cuando vemos a nuestros hijos haciendo cosas que no deben hacer, como padres amorosos los corregimos y deseamos lo mejor para ellos y siempre les decimos, hijo, hija, esta no se hace, estas cosas no se hacen, debes de hacerlo de tal manera. Pues Dios es insistente en ese aspecto, en decirnos que tenemos que convertirnos, tenemos que dejar a un lado. El pastor Gabriel decía algo, que tenemos que proclamar el Evangelio tal y como es. Y entonces podemos decir hoy en día, hermano pastor, hermano evangelista, usted que proclama la verdad, la palabra del Señor, pues tiene que hablar de la verdad, tiene que hablarle a la gente de su maldad, de sus malos caminos, y en un momento tiene que pensar en que usted no va a pedir perdón por proclamar una verdad. Muchas veces da mucha pena decir algo en el púlpito o en estos medios, y decir, se va a ofender la gente, pero no se trata de que la gente se ofenda, se trata en que Dios en su amor y en su misericordia está llamando al hombre a que se convierta, a que se arrepiente. Por eso es que no hay por qué pedirle perdón a la gente de proclamar una verdad. No, usted no tiene que pedir perdón por proclamar la doctrina bíblica, porque el Señor se lo está pidiendo. Y cuando Dios de verdad nos llama, nos hace un llamamiento para predicar la verdad, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, pues no nos queda de otra que decirle al hombre que se convierta. Y nos damos cuenta en Hechos 17, 30 al 31, dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Interesante. Entonces, tenemos que seguir proclamando la verdad bíblica, tenemos que seguir diciendo en que Dios nos está llamando, Dios está diciendo que nos debemos arrepentirnos y convertirnos. Es una ley de Dios, es un mandamiento de Dios. Por eso la incredulidad es un pecado, porque es un acto de desobediencia. Dios ordena a todos los hombres que crean, Dios ordena a los hombres que se arrepientan, Dios ordena que nos convirtamos y nos lo dice, nos lo suplica y nos lo manda porque quiere el bien de nuestras almas. Ha venido a darnos vida y vida en abundancia, es lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 10:10, que Él vino al mundo para darnos vida y darnos en abundancia. Es interesante pensar en eso, ¿verdad? Que nosotros estamos sobre este mundo, pero que Dios nos llama a arrepentirnos y a convertirnos, pero para que tengamos una vida en abundancia. Y por tanto, en su soberanía, con su gracia y misericordia y justicia, dice a los hombres, convertíos de vuestros caminos. Eso nos dice en Hechos 3:19, que debemos convertirnos, tenemos que arrepentirnos, volver al camino del Señor. Y nos gusta mucho el término conversión. Cuando hablamos del término conversión, ¿qué es? Es transformar una cosa. Y pudiéramos pensar un poco la transformación del agua en las bodas de Caná, el agua convertido a vino, dice convertir, cambió totalmente. Entonces, cuando estamos hablando de la conversión del hombre, estamos hablando de que debe cambiar el camino, debe cambiar la vida que lleva a él a diario. Esto se puede interpretar de muchas maneras, porque yo definiré de dos aspectos. Un hombre perdido significa que está fuera del lugar, no está en el lugar correcto, fuera del camino que Dios quiere que el hombre siga. Se ha salido de él, pero además hay otro aspecto. El hombre que ha perdido el camino,
cuanto más permanece en ese estado, más se pierde. Entonces, Dios nos está llamando para este año 2021 a que proclamemos el Evangelio y que las personas que escuchan esa bendita palabra del Señor también se conviertan y se arrepientan para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando continuidad con este estudio, con este tema, hay una palabra clave que ya analizamos, que es conversión, y también tenemos otro término bíblico que es perdido. Aquí el término perdido no abarca dos aspectos, ¿verdad? De perdido y echándose a perder. Es decir, que se pierde el camino, y por perder el camino, por consecuencia, hay un decaimiento en la calidad de cristiano, en la calidad de conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, cuando se habla de la misión de Jesucristo, es que Él vino a buscar y a salvar. Buscar al perdido y evitar que este perdido siga echándose a perder, es decir, a salvar. Son dos cosas que se vienen a cumplir. Un ejemplo muy claro es cuando estamos en carretera o vamos de viaje y no conocemos el camino, solo vamos con indicaciones, se nos pasa una entrada, se nos pasa un retorno, y esto implica que nosotros tengamos que avanzar más, tengamos que dar una vuelta o un recorrido innecesario, y es exactamente lo mismo que pasa con el hombre pecador. Dios puso al hombre en un camino y le ha enseñado qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea y cuál es el objetivo de estar en ese camino de salvación. Pero el hombre se sale del camino totalmente y entonces se pierde la totalidad del objetivo de conocer la voluntad del Señor. No es únicamente una conversión, sino hay que tomar en cuenta estos aspectos. Significa dar un cambio, dar un giro, a veces se usa la frase que dimos un cambio de 360 grados. Lo único que hicimos ahí fue tener un panorama, ¿verdad?, de todo lo que hay a nuestro alrededor, del conocimiento de Dios, y volvemos al mismo lugar, ignoramos. Lo que el Señor nos está pidiendo es de que veamos nuevamente su rostro, es decir, que regresemos a lo que Él nos ha pedido, que retomemos esas enseñanzas, que retomemos esas prácticas. Yo no puedo decir yo conozco a Dios y tengo una verdadera conversión si yo sigo viviendo en mi maldad o si yo sigo viviendo en pecado. Todo es todo es una consecuencia, ¿verdad? Decir que yo conozco a Dios y que yo me he convertido va a reflejar en mí un cambio total. Se va a reflejar en mi manera de hablar, se va a reflejar en mi manera hasta de comer, aunque usted no lo crea, su manera de vestir. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso es que en nuestras congregaciones, espero que no sea en el caso de usted o en el caso de algunos hermanos, pero usted lo puede identificar, ¿verdad? Hay muchos que dicen yo conozco a Dios, estoy en su voluntad, pero no hay un cambio real en su vida, el carácter, la manera de conducirse. Estar en pecado no es solo únicamente darle la espalda a Dios, sino es un cambio total de visión. Es decir, ya no conozco la voluntad del Señor, voy a hacer lo que a mí me place, lo que yo creo que es correcto, lo que yo pienso, y eso es mirar en una dirección totalmente distinta. Estos dos aspectos de volverse a Dios y de caminar en la dirección que Él nos está pidiendo, estamos evitando perdernos y reconocer que Dios nos está guiando hacia su voluntad. Por eso Dios ordena y manda a los hombres que se conviertan, y lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 26, y dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, escuche esto, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su mal camino. Eso es uno de los detalles más importantes, ¿verdad?, de reconocer que hemos creído en un Cristo, en un Jesús resucitado, en esa salvación, de entenderlo y de practicarlo. A veces hemos escuchado de
de que yo no necesito. Yo sé que tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de conversar con este tipo de personas que argumentan, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque yo no le hago mal a nadie, yo actúo bien, yo ayudo al necesitado, no necesito de Dios. Solo con el hecho de tener estos argumentos, ¿verdad?, y de decir que no lo necesitamos, desde ahí estamos perdiendo y estamos cambiando nuestra visión de quién es Dios y qué quiere de nosotros. El Señor nos está pidiendo que tengamos total dependencia de Él, por lo cual nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que tener la visión. Y me llama mucho la atención lo que encontramos en algunos de los versículos que les citaré a continuación, en Hebreos 12, en la traducción de Dios habla hoy, o la versión que empieza de la siguiente manera, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Me llama la atención esta palabra, fijemos, en esta versión. Algo fijo, es algo que está directo, que no se mueve ni a un lado ni hacia el otro. Y es lo que el Señor nos está pidiendo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que por medio de Él nosotros podemos tener este beneficio de la salvación. Si nosotros al oír esto, a veces no nos gusta, ¿verdad?, que nos condicionen, no nos gusta escuchar que nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos corrige, que nos llama la atención, únicamente nos gustan los beneficios, ¿verdad? Yo sé que a todos nos gustan, y más cuando hay palabra del Señor, que te voy a bendecir, que te voy a dar, pero hay condiciones que nosotros debemos de cumplir. A veces nosotros somos los que provocamos o retenemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no actuamos como debemos de actuar, no reconocemos que necesitamos un cambio. Y eso es lo que a veces no nos gusta, que nos llamen la atención. Yo sé que todos hemos pasado por esto, y aún más cuando cometemos un error, lo más difícil es reconocer que hemos cometido un error y aceptar retomar el buen camino. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, tener un espíritu de humildad, de arrepentimiento, de obedecer la palabra de Cristo y reconocer que somos pecadores, que no somos nada sin Cristo Jesús. Y en Efesios 4 quiero mencionar esto por último y para cerrar mi participación, y dice: Efesios 4 versículo 22, por eso deben ustedes de renunciar a su antigua manera de vivir, despojándose de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben de renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza, de su nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. A la luz de la Escritura examinemos cómo estamos viviendo nosotros, y si hay algo que cambiar, aceptemos y pongámonos a cuentas y delante del Señor para que Él pueda bendecir nuestra vida y podamos entender qué es lo que quiere Él de cada uno de nosotros. Amén. Dios espera que el hombre se convierta. De eso estamos hablando, y qué interesante este tema, porque nos hace pensar y hace pensar también al hombre de hoy que se convierta. Y hemos estado viendo con nuestro hermano, el hombre está perdido y echándose a perder. Eso indica que va de mal en peor, va arruinándose una y otra vez. No solo nuestra juventud, también la gente adulta. En la Escritura encontramos un caso muy peculiar y bien interesante. En el capítulo 5 de Daniel encontramos un evento muy relevante, y cuando pensamos en ello, quiero hacer unos comentarios, y una de ellas es que el hombre, uno de sus mejores momentos de vida es cuando es joven, cuando tiene salud, cuando tiene dinero, cuando tiene amigos, y piensa ser el rey de este universo, y entonces piensa que no necesito de Dios. No necesito de Dios porque lo tengo todo, y eso pasa en un hombre, en una mujer, en cualquier aspecto de la vida y en cualquier edad, cuando se siente tenerlo todo. A veces el hombre piensa tener al mundo bajo sus pies, y ese fue el momento en que podemos ver el capítulo 5. Qué impresionante el verso 1 del capítulo 5 del libro de Daniel. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Es importante notar que este hombre era un guerrero, era un hombre de batalla,
y había hecho grandes conquistas. Su padre también fue un hombre muy enérgico y tuvo imperios bajo sus pies. Ese hombre se llamó Nabucodonosor. Así que cuando pensamos en Belsasar, si el padre fue bueno, pues el hijo también salió bueno, pensando en asuntos de guerra, en asuntos de oficio, pensando también en asuntos de sobresalir en este mundo. Pero un día se le ocurrió a este rey invitar a mucha gente. Aquí encontramos a 1000 de sus príncipes. Eso indica que si un príncipe llevaba pareja, pues ya hacen 2000, pero lo cierto es que eran muchas personas. Y aquí habían guerreros, jóvenes, príncipes, habían también personas que de alguna manera les gustaba la fiesta. ¿Quién no le gusta la fiesta? Cuando nos invitan a una reunión, siempre pensamos, en el caso de nosotros va a haber café, va a haber pan, va a haber comida y todo lo demás. Pero pensando en un inconverso, está pensando en algo más, en licor y todo aquello que podía darse de mala manera. Es más también una forma en que el rey tenía que llevar a sus príncipes, era impresionarlos y decirles lo que realmente él tenía y él es. Y esa impresión quería causar en la vida de estos muchachos. Y eso lo llevó entonces de alguna manera a practicar la danza, el baile, el licor, orgías y muchas cosas que esa noche se dio en el palacio real. También dentro de esta fiesta que había también comida. Aquí vamos a encontrar que habla de un banquete, se habla de mucha comida para toda la gente que estaba en esa reunión. Esa era una gran sorpresa, era un momento muy oportuno. También la gente que se reunió comía, danzaba, la fiesta estaba en su apogeo y todo era novedoso. Uno puede estar en una reunión y ver tantas cosas y uno dice, ¿qué dinero se ha invertido en esta fiesta? Nosotros aquí en San Juan pues hemos visto algunas fiestas cristianas como una boda, por ejemplo, cuando se gastan 20, 30 mil quetzales y uno dice, qué impresionante. Cuando uno puede ver reuniones, hace 2, 3 años atrás mirábamos reuniones impresionantes y uno dice, qué grande. Pues aquí tenemos un caso similar en el caso de el rey Belsasar. Pues siendo rey y teniendo al mundo bajo sus pies, era mucho más la bulla, si así podemos llamarle, de ese momento. Sin embargo, cometieron un error, y en este caso el rey Belsasar. Es que dentro del apogeo de la fiesta, dentro del momento de alegría, pues mandaron a traer las copas de oro que se servía para el sacerdocio en Israel. Y llenaron las copas de licor, bebidas embriagantes, y todo era alegría. Es seguro que alguien se acercaba al rey, qué valiente, y todo lo demás que podían darse en una felicitación de esa noche. Sin embargo, es muy importante notar que mientras todos reían, Dios interviene soberanamente dentro de la historia de esta reunión. Y es importante notar cómo Dios interviene. Y cuando Dios trata con el hombre tiene que asustarse, tiene que quedar impresionado, tiene que quedar adonadado y muchas cosas más que podemos utilizar. Dios va a dar una lección gráfica aquí en este momento, y qué interesante. Y Dios quiere poner un imperio y quitar una y poner otra. Y ese Dios apareció en la fiesta, y en la pared aparecen unas palabras que son muy importantes para mencionarlas hoy. Mene, mene, tekel, uparsin. Fueron las palabras que aparecieron en la pared, y mientras estas palabras aparecen, dice el capítulo 5 del verso 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos
y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Así que podemos ver a un rey pálido, asustado, y bueno, quizás nuestra forma de verlo es muy corta, porque en algún momento en la vida quizás nos hemos pegado un buen susto cuando nos dan una trágica noticia, nos dan una mala impresión. Quizás tengamos que temblar ante una noticia, pero aquí en este momento el rey dice que empezó a palidecer y sus piernas daban la una con la otra. Eso indica que le atacó un temblor de cuerpo ante la noticia que estaba viendo de las letras de la pared. Eso le impresionó y no le quedó más que gritar: necesito un intérprete. ¿Qué quiere decir esas letras? Es más, también dice que el verso 8 fueron traídos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura, mucho menos su interpretación. Y el rey se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, entonces cuando pensamos en eso, es impresionante notar la vida de este rey Belsasar. Sin embargo, se necesitaba de un hombre de Dios para poder interpretar la escritura, y en ese momento llamaron a Daniel, aquel joven que había vivido mucho tiempo en el palacio. Y en el verso 13 menciona: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Verso 15: y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Así que esa noche fue una noche trágica para el rey. Buscaron una interpretación, no la encontraron a través de magos, astrólogos, gente preparada en este aspecto. Sin embargo, Daniel, que es el Hijo de Dios, él viene y da la interpretación. Qué interesante cuando uno puede notar la forma en cómo él lleva este asunto en la presencia de Dios. Ahora es importante porque el rey le quiere pagar la interpretación, quiere hacer el tercer señor en el reino. Y algo importante que quiero mencionar está en el verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y luego agrega el verso 22: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de mí los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano
está tu vida, y cuyos son todos los caminos y nunca honraste. Bueno, qué interesante poder notar la historia final de este rey. Lo tuvo todo. Tuvo el gobierno, tuvo el reinado, tuvo bajo sus pies, como lo hizo su padre, a todas las naciones. Sin embargo, cometió un error, y es dejar a un lado a Dios. No hubo arrepentimiento, y su corazón estuvo lleno de orgullo, de vanidad, creyendo que lo podía hacer todo. Entonces Daniel da la interpretación de las palabras escritas, y solo quiero hacer algunas menciones que son muy importantes. Dice de esta manera, verso 24, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y dice verso 27, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Indica que el peso de su maldad, de su pecado, fue más que lo bueno que era. Verso 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Y esa noche fue muerto Belsasar, rey de los judíos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué historia, hermanos. Qué historia que nos hace pensar. Pensemos en un creyente. En un creyente que camina y hace cosas indebidas. Así que qué interesante cuando pensamos en eso. Así que sigamos viendo la historia porque es muy importante. Respetables televidentes, en nuestro tiempo, en todos los establecimientos comerciales de compra-venta de productos básicos, se utiliza una medida, sean kilos o libras. Supongamos que Dios nos pone en su balanza de justicia en un lado y en el otro lado la justicia del Señor. ¿Cuál sería la pesa que Dios utilizaría? Seguramente allí veremos nosotros el desbalance de nuestra vida que llevamos delante de Dios. Pudiera ser que delante de la sociedad seamos buenos, pero delante de Dios veremos una gran necesidad de que nos convirtamos al Señor. Entonces, ¿cuál es la pesa que Dios utilizará? Seguramente una de las pesas más descuidadas por el pueblo evangélico serían los 10 mandamientos. Ciertamente no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero los mandamientos, según la Escritura, es el espejo que revela realmente cómo somos delante de Dios. Ante la opinión pública, pudiera ser que seamos buenos, excelentes. Pero mis oyentes, a la hora de examinar nuestra vida, ¿a quién ponemos de ejemplo? Pues nosotros como que señalamos a personas y decimos, yo soy mejor que estas personas. Nos convencemos nosotros de que somos mejores. Pero ante Dios, ¿cómo somos en realidad? No importa cómo piensen los demás, no importa cómo
piensan los compañeros que nos rodean, sino nosotros debemos razonar, debemos pensar cómo llevamos nuestra vida delante de Dios. Eso es muy importante, muy necesario para darnos cuenta realmente de que no solo estamos siguiendo una tradición, una forma de vida, sino debemos analizar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Decíamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero tengamos presente que la ley nos enseña, nos conduce, nos dirige, o el maestro que nos lleva a Jesucristo. ¿En qué sentido decimos que nos lleva a Jesucristo? Porque es el que revela realmente cómo estamos, llenos de maldad, de pecado. Como decía hermano Bernabé, saber que somos pecadores. Vamos a demostrar que es así. La Escritura dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. Encontramos esto en Éxodo 20, 3 y versículo 5. Intentamos esto. Pongámonos en la balanza de Dios. Antes que Él lo haga, entonces nosotros recibiremos un gran castigo. Que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos pongamos en la mano de Dios para que Él haga lo mejor de cada uno de nosotros que estamos leyendo, escuchando la explicación de la palabra del Señor. Dios nos bendiga y seguimos con nuestro hermano Pastor Abdiel. Hace algunos años tuve la oportunidad de leer un libro, el cual recuerdo mucho y lo he usado más de una ocasión, de José Duma, que se llama Los 10 Mandamientos. Y José Duma hace la observación que somos salvos por gracia, que no somos salvos por la ley. Sin embargo, la ley es el mejor regalo que Dios nos dejó para nuestra santificación, es la afirmación que él hace. Y cuando estamos hablando de que el hombre es necesario que se convierta, es decir, hay que tener ciertos parámetros que se esperan de parte de Dios, que Dios espera de nosotros. Recuerda el tema, ¿qué quiere Dios del hombre? Y en esta parte es que se convierta. Ya oímos, por ejemplo, el hecho de arrepentirse. A veces le molesta a la gente la parte del arrepentimiento. Incluso muchas veces cuando hay dos personas que están en una discusión, incluso en la familia como esposos, dice, perdóname pues, pero no hay arrepentimiento, es solo un cansancio de estar discutiendo lo mismo y mejor ahí cerrar la discusión, pero no hubo arrepentimiento. Por eso es que en la siguiente vez se vuelve a pelear por lo mismo y en la siguiente vez se vuelve a pelear por lo mismo y pueden pasar años peleando por lo mismo porque ninguno muestra arrepentimiento. ¿Y cuál es la manera de saber que si necesitamos arrepentirnos? Y la mejor manera de saber si necesitamos arrepentirnos es esas cosas que Dios pone en la balanza. Entonces, en esta ocasión, sabiendo qué quiere Dios del hombre, que se convierta, estamos por comenzar o estamos entrando a hablar de la balanza, qué es lo que va a ir poniendo Dios en la balanza para medir, en este caso, como lo decía al principio de esta intervención, para medir nuestra santificación o nuestra santidad.
Ha sido clara la introducción que hemos visto. Dios empieza mandando a los hombres que crean en Él, ¿verdad? Dios no necesita mandar esto porque sabe muy bien. Dios no dice, crean en mí o se van a morir. Dios no hace ese mandato porque sabe muy bien que el ser humano necesita creer en alguien. Por instinto, el ser humano necesita creer en algo más grande, es histórico. Hay algo en lo que necesita creer. Incluso, por ejemplo, el que dice que no hay Dios, necesita creer que no hay Dios. Y eso se convierte en su Dios. Es prácticamente eso. No se trata de no creer en nadie. Lo que pasa es que el hombre ha distorsionado completamente en quien creemos. Por eso, el mandato de Dios no es crean o se mueren. El primer mandato de Dios es simple, es no tener dioses ajenos. Ese es el primer mandato y con eso comenzamos esta intervención. Y para eso tenemos que entender lo que significa la palabra Dios y lo que significa el creer en Dios o el tener un Dios. Porque nosotros decimos que adoramos a Dios, que confiamos en Dios, que creemos en Dios, pero realmente el Dios en que muchos cristianos creen no es su Dios. Puede ser el Dios de la Biblia, puede ser el Dios verdadero, pero no es su Dios. Porque cuando Dios es Dios, entonces las decisiones, todo lo que hacemos debe de enmarcar o señalar el Dios en quien creemos. Le voy a poner un ejemplo muy coloquial. Muchos de ustedes, y voy a decir de ustedes, incluso los creyentes, por ejemplo, tienen el nombre del día del calendario. Hay más de uno que está celebrando cumpleaños hoy y se llama reina, rey, reyes, porque hoy es el día, así le llaman, ¿verdad? El día de los reyes, 6 de enero. Entonces, tienen el día del calendario, ¿verdad? Yo estuve a punto de que me pusieran Antonio porque nací el 12 de junio y el 13 es el día de San Antonio. Gracias a Dios mi mamá ya se había convertido y no me puso así Antonio. No es que Antonio sea malo, pero es el día del calendario. Entonces, porque la gente pensaba que eso era el nombre que había que poner. Era parte de su relación con Dios. Entonces, como cristianos a veces ponemos a Dios hasta el último lugar. No le damos el lugar. No es nuestro Dios. Déjeme que le explique qué significa Dios. Significa dueño. Es decir, si tengo Dios, Él es mi dueño. Él es mi Señor. Él es el soberano sobre mi vida. Él es el que manda. Es decir, nadie merece nuestros sentimientos ni acapara nuestra voluntad. Nadie gobernará sobre nosotros excepto Dios. Eso es lo que está diciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir, nadie puede merecer tus sentimientos. Nadie puede acaparar tu voluntad. Nadie gobernará sobre ti excepto yo. Y aun cuando hablamos de sentimientos, podemos pensar en los sentimientos cuando uno se enamora, por ejemplo. Ese enamoramiento debe estar encajado en la voluntad de Dios. De allí que la misma Biblia nos va a demandar no unirnos en un yugo desigual. Ya aquel que se une en un yugo desigual está faltándole el respeto a Dios. En una oportunidad le dije a alguien que estaba pues andando con alguien que no era cristiano, le estás diciendo, Dios, eres tan inútil que no pudiste conseguir un hombre cristiano y yo tuve que salir al mundo a conseguirme uno. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no tenemos a Dios como Dios. Creemos en un Dios, pero es un Dios ajeno. Entonces, cuando viene la balanza, lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy celoso, porque quiero todos tus sentimientos, quiero tu voluntad, quiero gobernarte y dirigirte. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios del Sinaí, ese es el mismo Señor Jesucristo que se humanó y dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no me hacen caso, y no hacen lo que yo os mando. Es como decir, ¿para qué le interesa a los empleados, para qué nos pueden interesar empleados, ¿verdad? A quien le dicen a uno, lo que usted mande, patrón, pero no hacen lo que uno les manda? ¿Para qué sirven? Entonces, ¿para qué tenemos Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos a Dios como Señor, como amo, como dueño, como creador, como el que manda y aquel al que le obedecemos? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas o con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma y con todas las fuerzas
físicas que tenemos. ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente? ¿Cuántos somos capaces de hacer por ese amor a Dios? No tendrás dioses ajenos, ni la fama, ni la riqueza, ni el placer, ni algunas de las cosas que hoy consideramos dioses pueden estar antes que Dios. Hay quienes viven para pasar placenteramente todos los días, todos los instantes. La idea es pasarla bien, relajarse y gozar. Ese es su Dios. Hay quienes su Dios es saber, aprender y conocer, y sacrifican todo por el hecho de estudiar, olvidándose de Dios. Así sea la Biblia, pero se olvidan del Dios de la Biblia. Hay quienes viven para acumular riquezas. Ellas son su Dios. Hay quienes están preocupados por la fama, están preocupados por qué piensan otros de él. Ese llega a ser su Dios. Y lo sacrifican todo para que los demás piensen bien de ellos. La pregunta final es, ¿cuál es tu Dios? Cualquier cosa o cualquier objeto, cualquier persona que ocupe tus sentimientos, tu voluntad, tu alma y tu mente, ese va a ser tu Dios. Y si esa es la condición, es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que nos volvamos a Dios. Ese solo es el primer elemento de la balanza. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, pero el primero es el que les dejamos hoy en mente para comenzar el año. La próxima semana vamos a seguir con los demás, pero es importante que se arrepienta y que se convierta. Le invito a que lo haga en el nombre de Jesús, y Pastor Eliseo nos guía a partir de ahora. Así que la invitación está puesta a convertirse, a arrepentirse. El arrepentimiento es una vida diaria y esperamos que tanto usted como yo podamos hacer memoria de la lección de hoy, y vamos a pedirle a Dios que para el mundo no cristiano pueda tener una conversión genuina de buscar a Dios. Para el mundo creyente, un arrepentimiento a volver realmente a Dios y vivir una vida de santidad, que es lo que hemos tratado de explicar esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, hoy venimos delante de ti y nos impresiona saber la oferta que tú tienes para el hombre día tras día, continuamente, Señor. Tu palabra dice en Lucas 19:10 de que tú viniste al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo ha venido para destruir, arruinar al hombre, Señor, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor Jesús, en esta mañana y parte, Señor, de este día queremos poner en tus manos el corazón, la mente del hombre, porque es allí donde anida, Señor, todo lo que podemos hacer en esta vida. Oramos por aquel hombre orgulloso, soberbio, al hombre que tiene de todo, que se mueve en este mundo para vivir, Señor. Oramos para que quizás muchas veces las riquezas, la salud, un buen trabajo nos alejan de ti. Hoy oramos, Señor, para que esta lección que hemos visto en esta hora, Señor, de el volver a ti, como el caso de Belsasar, Señor, que no supo entender la magnitud de lo que estaba haciendo. Su pecado le llevó a la ruina, Señor. Hoy oramos por aquel hombre que anda sin Dios, sin Cristo, perdido en este mundo, a volver a ti. Oramos también por el creyente que de alguna manera, creyendo que lo tiene todo, Señor, vive una vida desajustada, vive una vida como que si no tuviese un padre y hace lo que quiere en este mundo. Señor, tú deseas que vivamos una vida de santidad como creyentes, una vida como hijos obedientes. Oramos, Señor, por aquel hermano, aquella hermana que se ha alejado de ti, Señor. Oramos para que haya un volver a ti cada día. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón, la lección de hoy, el aprendizaje, que no quede en el aire, sino que todo el contenido podamos asimilarlo, Señor, y ponerlo en el terreno de la práctica. Bendito Dios, así a ti sea la gloria en nuestra vida, y oramos por todas las familias que nos ven, que nos oyen, Señor, y deseamos que la gracia tuya sea con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a su casa. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Una última cosa que le quiero hacer, y le quiero hacer una invitación. Hay una coordinadora a nivel nacional de la Iglesia Evangélica y han propuesto que se comience un ayuno y 21 días de ayuno y oración por Guatemala a partir del próximo lunes. Así que le invito a que lo piense, y si quiere unirse a este ayuno, está invitado para que lo haga en el nombre de Jesús y podamos así juntos interceder por nuestra nación. Mientras tanto, deseamos muchas bendiciones para ustedes. Les esperamos en la próxima.